Hola chiquillas y chiquillos, la verdad quise preparar esta mini clase de dinámica de la Tierra, considerando que con algunos cursos ni siquiera nos alcanzamos a ver y por lo tanto tampoco les pude comentar porque íbamos a empezar por esta unidad. La verdad es que estos contenidos son de la tercera unidad de primero medio, por lo tanto están pendientes del año anterior, pero me parecía importante comenzar por acá considerando que vivimos en un país sumamente sísmico. Probablemente si trabajaron en la actividad de la planificación anterior ya conocen el porqué. Si no, es una de las temáticas que me gustaría tocar en esta mini clase. Por lo demás, voy a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que estaban en la guía, que probablemente podrían haber surgido dudas en su desarrollo. Así que, para comprender el fenómeno de los sismos, la verdad es que tenemos que remontarnos hace casi 4.500 millones de años atrás, en el origen mismo de la Tierra. La Tierra se origina por la colisión y la adhesión de diferentes material estelar que estaba dando vueltas en nuestro sistema solar, que se va a ir adhiriendo producto de la fuerza gravitacional y que producto de la rotación va a ir tomando esta forma esférica aproximada en realidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este planeta, en su origen, al estar colisionando con material que está dando vueltas en el sistema solar, va a tener una temperatura muy alta, tan alta que prácticamente va a ser una bola de magma que va a estar ardiendo por casi 40 millones de años. Al tener una temperatura tan elevada, los metales pesados que van a estar en la capa más externa van a bajar hasta el centro de la Tierra y se van a conformar en un núcleo. Esta alta temperatura también va a producir que se evaporen los gases que van a estar presentes, generando una atmósfera que se va a ir constituyendo progresivamente en la atmósfera que conocemos en el día de hoy. ¿Qué va a ocurrir con esta atmósfera? Esta atmósfera va a hacer que la superficie del planeta vaya bajando su temperatura con el paso de los años hasta que se vaya convirtiendo en la corteza sobre la cual habitamos actualmente. ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad ya tenemos algunos elementos que van a ir dividiendo el interior de la Tierra de acuerdo a su composición. Tenemos en el núcleo los metales pesados que bajaron, producto de la alta temperatura. Vamos a tener una superficie que va a estar en una corteza que se fue enfriando con el paso de los años, y entre medio vamos a tener también una capa que le vamos a dar un nombre. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que estas capas en realidad las podemos ir identificando, clasificando y dándole ciertas características. Para analizar el interior de la Tierra en realidad podemos considerar dos modelos, el modelo estático y el modelo dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El modelo estático se basa en la composición química de cada una de estas capas y el modelo dinámico se va a basar en el movimiento de las capas. Vamos a darle un repaso breve a cada uno de estos modelos. El modelo estático se va a conformar en tres capas. La corteza, que es la parte más externa y que conforma prácticamente o aproximadamente el 0,5% de la masa total de la Tierra, la vamos a dividir en dos tipos, la continental, que es sobre la cual habitamos, y la oceánica, sobre la cual se van a posar los océanos. Como habíamos dicho, el modelo estático se va a basar en la composición química, por lo tanto acá ustedes van a encontrar algunos de los elementos químicos que están presentes, como en la capa continental vamos a tener el aluminio, el silicio y el magnesio, y en la corteza oceánica vamos a tener aluminio. La siguiente capa va a ser el manto. Este manto, es importante recalcar este punto, está en estado sólido pero se comporta como un fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener cierto movimiento, cierta capacidad de fluir. Este manto a su vez lo vamos a dividir en dos partes. Nuevamente vamos a mencionar los elementos químicos porque el modelo estático se basa en la composición química. El manto superior constituido principalmente por olivino y piroxeno y el manto inferior compuesto por silicio, magnesio y oxígeno. No son los únicos elementos presentes, son los más importantes. Y la parte más interna, que es el núcleo, acá yo ya les había adelantado que es donde vamos a encontrar los metales pesados, va a constituir prácticamente el 30% de la masa de la Tierra. Va a estar formado principalmente por hierro y níquel, además de cobre, oxígeno y azufre. Una de las cosas importantes de mencionar del núcleo es que está a una alta temperatura. Va a alcanzar casi los 5000 grados Celsius y además el núcleo lo vamos a poder dividir en dos partes. El núcleo más interno va a estar en estado líquido, por al estar sometido a una presión muy alta, va a comportarse prácticamente como un sólido. Y el núcleo externo, que va a estar en estado líquido y sí se va a comportar como un fluido. Por otra parte, el otro modelo, el modelo dinámico, que se basa en el movimiento de las capas, lo vamos a dividir en cuatro partes. Acá mencionar que una de las preguntas de la guía era justamente describir el modelo dinámico. Algunas personas en realidad mencionaron las capas de acuerdo al modelo estático.
Así que bueno, el modelo dinámico va a tener 4 capas, que son la litosfera, que es la capa más externa. Va a considerar algunas cosas de la corteza que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a tener la astenosfera, que va a estar formado por lo que habíamos dicho anteriormente, que era el manto superior. Es importante mencionar la siguiente característica que justamente nos va a permitir después explicar cómo se originan los sismos. En la astenosfera, la parte que va a considerar del manto es justamente esta capa que está en estado sólido pero que se comporta como un fluido. Otro dato importante, en esta capa es donde vamos a encontrar el magma, que es el material que sale expulsado por las erupciones volcánicas. Un error muy común de la población es considerar que el magma viene desde el núcleo de la Tierra. La verdad es que no, el magma está depositado en la astenosfera y quedó justamente del origen de la Tierra. Cuando yo les mencioné que el planeta estaba a una temperatura sumamente alta, prácticamente estaba hirviendo, parte de ese material se quedó en esta capa que es la astenosfera. Vamos a tener la siguiente capa, que es la mesósfera. Esta parte va a estar formada por el resto del manto, pero que se va a comportar de manera más rígida. Y finalmente la endosfera, que va a constituir lo que ya habíamos definido como el núcleo interno y el núcleo externo. Ahora bien, antes de continuar, considerando que vamos a estudiar la actividad telúrica y los sismos, la verdad es que nos vamos a guiar más por el modelo dinámico, que se basa en cómo se mueven las capas, más que por el modelo estático. Ahora bien, estas capas de la Tierra, en su parte más externa, que es en la cual habitamos, que está formada por la corteza, en realidad esta corteza va a estar fragmentada en diferentes partes. Para comprender cómo se fueron constituyendo los continentes, en realidad vamos a considerar dos teorías. La primera es la teoría de la deriva continental, planteada por Alfred Wegener en 1912. Un dato no menor es casi como un dato freak, la verdad, es contarles que hasta la década del 60 todo el estudio de dinámica de la Tierra era considerado prácticamente una pseudociencia, como la homeopatía hoy en día. Diversos estudios fueron dándole sustento y de la década del 60 en adelante ya fue aceptado como una ciencia como tal. Cuando nace la deriva continental estábamos en este periodo en que todavía era visto como una pseudociencia y no se le tomaba tanta importancia como en la actualidad. Pues bien, Alfred Wegener se dio cuenta de lo siguiente, que al mirar los continentes, si uno los observa con detención, pareciera ser que los bordes, por ejemplo el borde que estoy señalando acá con el cursor, de América por este lado y el borde de África por el lado desde acá, si yo los miro pareciera que casi fuese capaz de juntarlos como si fuera un puzzle. Alfred Wegener planteó que entonces, si estos bordes tenían una similitud muy alta, era posible que tal vez los continentes en un pasado hubiesen estado unidos. Bueno, Wegener en realidad no solamente se quedó con esa idea, sino que también buscó algunos fundamentos, tales como encontró ciertos sedimentos que eran similares en los bordes de unos continentes con los otros, encontró restos de flora y fauna que también eran similares en los bordes de un continente con el otro, que fueron dándole sustento a su teoría. ¿Cómo sería la proyección de lo que fue ocurriendo con los continentes con el paso del tiempo? Me gustaría mostrarles el siguiente video. Aquí tenemos la Tierra como la conocemos en la actualidad, pero como dice el video, no siempre se vio como la conocemos. Los continentes en un planisferio como los conocemos en la actualidad hace 600 millones de años, la teoría de la deriva continental plantearía que los continentes estaban unidos de esa manera. Hace 540 millones de años ya podemos ver una pequeña división entre estos continentes. 470 millones de años atrás. 400 millones de años atrás. 280 millones de años atrás. 240
resumen entonces de lo que acabamos de ver. Hace 290 millones de años atrás, los continentes estaban unidos en un gran supercontinente que se le llamaba Pangea. Al océano único se le llamó Pantalasia. Hace 245 millones de años atrás, el continente se había fracturado en dos. Hacia el norte, la Eurasia, y hacia el sur, Gondwana. Hace 65 millones de años atrás, los planetas ya tenían la distribución que conocemos el día de hoy, pero no estaban completamente separados, como lo vemos actualmente. Y en la actualidad, hace más o menos 15 millones de años atrás, los continentes se fragmentaron como los conocemos actualmente. Ahora bien, se postula entonces que en el futuro, debido al movimiento de las placas, que ya vamos a hablar de esto, los continentes probablemente se puedan volver a unir en una gran nueva última Pangea, que es como se le suele llamar, que era algo más o menos que ya veíamos al final del video anterior. Ahora bien, no solamente entonces vamos a considerar que los continentes estuvieron unidos hace mucho tiempo atrás y que se fueron separando con el paso del tiempo, sino que en realidad tenemos que tratar de explicar por qué se fueron dividiendo. Y para poder explicarlo, necesitamos comprender que la corteza terrestre no es una corteza rígida y no es una corteza compacta. La verdad es que está dividido en al menos una docena de placas que son rígidas, que se mueven sobre la astenosfera. Recuerden que, de acuerdo al modelo dinámico, tenemos la litosfera y debajo está la astenosfera. Estas placas entonces ustedes las pueden observar en la imagen que está acá. Ahora bien, entre estas placas vamos a tener siempre un borde entre la una y la otra. Entre estos bordes se van a formar lo que vamos a llamar límites. Vamos a reconocer tres tipos de límite. El primer límite, lo vamos a mostrar acá, se llama el límite convergente. Este límite se va a producir cuando una placa se desliza debajo de otra placa. El siguiente límite es el límite divergente. En este caso, en el límite divergente, las placas se van a mover en dirección opuesta. Y el tercer límite, que es el límite transformante, se va a producir cuando las placas se van a mover de forma paralela. En la imagen que está aquí, ustedes pueden ver que hay pequeñas flechas rojas. La verdad es que estas flechas están indicando la dirección del movimiento de las placas. Entonces yo puedo identificar, por ejemplo, que si las placas van en direcciones opuestas, vamos a estar hablando de un límite que va a ser convergente. Y si están en direcciones opuestas, como es el caso de acá, vamos a estar hablando de un límite divergente. Y si encontramos alguna que esté en dirección paralela, como acá, vamos a estar hablando de un límite transformante. Para que esto les quede más claro, les quiero mostrar la siguiente simulación. Acá tengo diferentes tipos de corteza. Voy a tomar parte de corteza continental y las voy a juntar. Entonces fíjense, si yo las llevo en la misma dirección para tratar de crear un límite que sea convergente, vamos a observar lo siguiente. Ahí sí. Por el momento estamos viendo como una gran acumulación de energía. Recuerden esto porque nos va a permitir explicar después el fenómeno de los sismos. Ahora bien, les había dicho que en el caso de la convergente, una placa se puede deslizar debajo de la otra. Así que para que ustedes lo puedan visualizar, voy a tomar estos dos tipos de placas y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí podemos observar cómo una placa ingresa por debajo de la otra. Esta zona que se va a producir acá, con el ingreso de una debajo de la otra, le vamos a llamar la zona de subducción. Vamos a tratar de generar alguno de los otros tipos de límite. Para el límite transformante, entonces, yo debería llevar las placas en direcciones contrarias. Así que voy a tomar esto y lo voy a llevar en direcciones contrarias. Se pueden dar cuenta, bueno, acá arriba el cursor, si se lo pueden notar, en realidad está en millones de años. O sea, la forma en cómo se mueven una placa con respecto a otra tiene una razón de centímetros por año. Por eso acá está un poco exagerado. Pero bueno, en el límite divergente, entonces, las placas se van a ir separando. Y acá se va a ir formando esto que posteriormente le vamos a llamar un nombre. Le vamos a dar un nombre, perdón, porque forma una de las características del relieve terrestre. Para finalizar, vamos a generar un límite transformante. Entonces voy a tomar dos pedazos del continente y en este caso los vamos a llevar en direcciones paralelas. Este sería un límite transformante. Vamos a volver al PPT. Entonces, vamos a tener los continentes sobre partes de la corteza que van a estar divididas en diferentes tipos de placa. Vamos a tener tres tipos de límite: convergente, una placa debajo de la otra; divergente, las placas se mueven en direcciones contrarias; y transformante, se van a mover de forma paralela. Bueno, en la simulación que les acabo de mostrar.
Como ya les adelantaba, al tener entonces estos tipos de movimientos en la corteza terrestre y entre las placas, vamos a tener algunas transformaciones en el relieve terrestre. Por ejemplo, vamos a tener fosas. Las fosas oceánicas en realidad se van a considerar se van a desarrollar o producir en estas zonas que les habíamos llamado la zona de subducción, que es cuando una placa va a ingresar por debajo de la otra. Una de las fosas más importantes es la fosa de las Marianas, que tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad. Hasta hace no mucho tiempo atrás, en realidad el ser humano no conocía qué era lo que había incluso al fondo de la fosa de las Marianas. Recién en 2012, el director James Cameron llevó ¿cómo decirlo? Una especie de maquinaria en la cual él estaba dentro y viajó hasta el fondo de las fosas de las Marianas en lo que le llamó el abismo Challenger para descubrir qué había en esas profundidades. Esto fue en el año 2012 y James Cameron probablemente les suena conocido porque es un director bastante importante e hizo la película Titanic, así que en realidad ya estaba su conexión un poco con el océano, pero en realidad hasta ese año se desconocía un poco lo que estaba al fondo del mar. Esto es lo más profundo del océano que se conoce actualmente. Incluso, como datos anexos, siempre en cuanto al océano se rodea de mucho misterio, de mucha mitología. Usualmente estas criaturas, grandes criaturas marinas que podemos encontrar en muchos mitos y leyendas, una de sus explicaciones era justamente esta, que había lugares del fondo del mar al que el ser humano aún no había alcanzado a llegar. Otro tipo de transformación en el relieve terrestre son las fallas, que las podemos observar como la imagen que está acá. Bueno, esta es una de las formas que puede adoptar una falla. Esta falla que les estoy mostrando acá es una de las más largas, que es la falla de San Andrés, que tiene algo así como 1300 kilómetros de longitud. Las fallas en realidad van a ser fracturas que se van a producir en la corteza terrestre, producto de las fricciones que van a tener las capas entre ellas. Las fallas siempre se van a producir por energía que va a ser liberada. En estas fallas podemos encontrar o podemos tener la cautela de decir que en algún momento se puede llegar a producir un sismo. ¿Cuándo? No se sabe. Al no saberlo, es una de las cosas que, por ejemplo, Hollywood ha adoptado para hacer como estas grandes películas. Hay incluso una que se llama La Falla de San Andrés, que trata qué es lo que ocurriría si justamente esta falla llega a liberar la cantidad de energía contenida que ha tenido por todo este tiempo. Vámonos entonces a desastres naturales. Al menos en esta pequeña clase o mini clase, vamos a hablar de uno de ellos que son los sismos, que era justamente de lo que trataba la actividad de la planificación anterior. Para comprender cómo se origina un sismo, entonces tenemos que recordar lo siguiente. Me voy a devolver. En la composición de las capas de la Tierra teníamos la litosfera, que va a considerar parte de la corteza terrestre y la parte más externa del manto. La astenosfera consideraba entonces la parte del manto, pero que se comporta como fluido, es decir, que se puede mover. Esta parte de la astenosfera, como se puede mover, va entonces a estar en constante movimiento que va a producir que la capa superior también se mueva. Ahora, ¿por qué esta capa se va a mover? Porque en el núcleo recuerden que teníamos temperaturas de hasta 5000 grados Celsius. Este calor se va a transferir a las capas siguientes. Esta capa, recuerden que se puede mover, se va a transferir a las capas siguientes y esta capa se va a mover por un fenómeno de transferencia de calor que se llama convección. La convección se produce cuando se calienta una parte de la capa, ese calor hace que se mueva materia, al llegar a una parte más alta se enfría, porque está más lejos de la fuente de calor principal, que sería el núcleo, al llegar a una parte más alta se enfría y cuando vuelve a bajar se vuelve a calentar y por lo tanto vuelve a subir. Es un poco lo que pasa cuando uno pone una olla en la cocina y puede estar mirando el agua y se va a dar cuenta que el agua tiene un movimiento. Ese movimiento del líquido en sí mismo se produce por convección, porque el agua comienza a subir, llega a la parte más alta, se enfría y vuelve a bajar. Eso es un poco lo que ocurre con la astenosfera. Entonces, como la astenosfera está en movimiento producto de la alta temperatura del núcleo, ese movimiento se va a traspasar a la capa siguiente, que va a ser entonces la corteza terrestre, y por lo tanto la corteza terrestre va a ir también moviéndose también. Y como la capa terrestre está fracturada, en las placas que ya conocemos, estas placas entonces van a tener movimientos las unas con las otras de acuerdo a los límites que indicamos en este punto. Entonces, vamos a tener que las placas que ya conocemos en los diferentes tipos de límite van a estar chocando entre sí. Al estar chocando entre sí van a estar acumulando energía constantemente. Esta energía incluso los sismólogos le llaman energía sísmica. Esta energía se va a ir conteniendo sin saber cuándo se puede liberar.
Por ejemplo, entre la placa del Pacífico y la placa, perdón, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, se estima que una se mueve por debajo de la otra, algo así como entre 8,5 y 9 centímetros por año. Ese movimiento, esos centímetros que se ingresan, va acumulando energía, y con el paso del tiempo, al ingresar más centímetros, acumulamos más energía y más energía y más energía. Voy a volver acá. Entonces, esta acumulación de energía en algún momento se va a liberar. Al liberarse, la roca, la superficie, la corteza se va a fracturar en lo que ya conocemos como una falla. Y esa energía liberada se va a empezar a propagar de diferentes tipos de forma. Va a generar diferentes tipos de onda que las vamos a clasificar a continuación. Ahora bien, la energía se va a liberar en algún punto por debajo de donde habitamos. Ese punto por debajo, este foco donde se va a producir esta como liberación de la energía, se le llama hipocentro y está por debajo de la corteza terrestre. Este hipocentro, cuando uno traza una recta, aquí está el cursor, una línea recta desde el hipocentro hasta arriba, hasta la superficie, ese punto se le llama el epicentro. Entonces, usualmente cuando ustedes escuchan que hubo un sismo en alguna región, supongamos 70 kilómetros de Santiago, ese hipocentro está arriba. Dije hipocentro. El epicentro está arriba, el hipocentro está abajo. A veces puede estar a 40, 60 kilómetros, dependiendo del tipo de cantidad de energía que haya estado liberada. Entonces, vamos a liberar esta gran cantidad de energía que va a provocar diferentes tipos de ondas de choque en la superficie. Vamos al menos a describir 3 tipos de ondas. Si ustedes las averiguan, pueden encontrar que incluso estos 3 tipos de ondas las empiezan a subdividir en más categorías. Pero las que me interesan comentarles son estas: las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Las ondas P son las primarias, son las primeras que van a llegar a la superficie y se van a propagar igual que como se propagaban estas ondas que yo en algún momento les dije que se llamaban longitudinales, que se movían igual que como cuando uno deja caer una pieza de dominó y esa pieza de dominó hacía caer a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Ese tipo de movimiento es el que generan las ondas P. Las ondas S son las secundarias, son las que vienen después. Estas ondas son transversales. Al decir que son transversales, si ustedes recuerdan la materia de ondas, quiere decir que generan esta típica ondulación de la onda que tenemos como en nuestra mente de lo que es una onda, la sinusoidal, que también la habíamos llamado en algún momento. Un dato no menor, las ondas S solo se propagan en sólidos, no en líquidos. Y las ondas superficiales van a estar en la superficie, son las últimas en llegar y van a oscilar libremente en la superficie. Esas, si ustedes las buscan incluso para más detalle, las siguen dividiendo en categorías, las ondas Rayleigh, las ondas Log, pero son diferentes tipos de ondas superficiales. Ahora bien, las ondas P y las ondas S son las primeras en llegar, las siguientes son las ondas superficiales, y en orden de P y S, las P son las primeras, las S son las segundas. Las ondas P y las ondas S, en realidad su frecuencia de liberación de energía o asociada a esta liberación varía entre los 1 y los 100 Hz, lo que nos permitiría explicar de alguna forma por qué a veces los animales se inquietan antes de que venga un sismo. Si ustedes recuerdan, el ser humano tenía un umbral de audición que iba entre los 20 y los 20.000 Hz. Al decir que van entre los 1 y los 100 Hz, tenemos ahí un pequeño rango que incluso puede llegar a ser no audible para el ser humano, pero sí puede llegar a ser audible para algunos animales que tengan su rango de audición un poco más extenso. ¿Cómo vamos a medir los sismos? En realidad, lo que hacen los sismógrafos, que son estos instrumentos de medida, es justamente medir las ondas anteriores. Vamos al menos a nombrar 2 de las escalas principales para medir sismos. Tenemos la escala Mercalli y la escala Richter. ¿En qué se diferencian la una de la otra? Esta anteriormente, en la antigua llamada PCU, era una pregunta muy típica, pero la escala Mercalli va a medir destrucción, va a medir percepción de las personas ante lo que está ocurriendo. La escala Richter va a medir la magnitud en cuanto a la energía liberada. Por ejemplo, vamos solamente a mencionar algunos. En escala Mercalli, por ejemplo, el grado 1 es que no se siente. O sea, no es que no exista el sismo, sino que las personas no son capaces de advertirlo. Grado 2 y 3, vibración similar a la producida por el paso de un vehículo liviano. Grado 4, los objetos colgantes oscilan visiblemente, la sensación percibida es semejante a la producida al paso de un vehículo pesado. Y así podemos llegar hasta el grado 12, dice el daño es casi total, se desplazan grandes masas de roca.
En cuanto a la escala Richter, tenemos acá los diferentes grados. Recuerden que esto es de acuerdo a la magnitud medida. Por ejemplo, el 3,5 generalmente no se siente, pero se registra. Y voy a irme al último. 8 mayor es un gran terremoto, destrucción total de comunidades cercanas y daños severos en un radio de más de 1000 kilómetros de distancia. Vamos a la pregunta que incluso estaba presente en la guía y por qué era tan importante que tocáramos esta unidad. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Si ustedes recuerdan este gráfico que estaba un poquito más atrás, vamos a buscar Chile, está más o menos por aquí. Acá están las mismas flechas para que ustedes puedan identificar los tipos de límite. Y acá incluso hay algunas otras informaciones, por ejemplo, acá me dice dónde encontrar una dorsal, zonas de subducción, pero bueno, Chile, que está acá, justo en este borde de Sudamérica, si ustedes lo notan, está sentado sobre la placa sudamericana y queda justo con el borde de la placa de Nazca. Y acá incluso, todas estas especies de triángulos pequeños, en la infografía me dice que son zonas de subducción. Por lo tanto, Chile está sentado justo en un límite, en un límite convergente, en una zona de subducción, que puede estar probablemente activa porque tenemos justo el límite y el borde de la placa de Nazca con la placa sudamericana. No solamente eso, no solamente en cuanto a sismos, Chile es un país que está propenso a sufrirlos, sino que además podemos describir este otro nombre, el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene todo este borde, si ustedes se dan cuenta, donde justamente acá Chile es parte de este cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico alberga la mayor cantidad de volcanes en el mundo, por eso acá en la infografía se ve como esta especie de fuego en el dibujo. Para que ustedes lo sepan, esto yo lo acabo de sacar el día de hoy. Esta clase en realidad es muy fresquita, la hice hoy, domingo 5 de abril. Y lo acabo de sacar del Centro Sismológico Nacional. Muestra los sismos que ocurrieron el día de hoy y el día de ayer. Ustedes pueden ver que al menos en lo que alcanza a captar el pantallazo que yo saqué en realidad, porque eran muchos más, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, entre 12 y 13, si los cálculos no me fallan, sismos registrados. Probablemente no todos no todos se llegaron a sentir. Acá tenemos abreviaciones que nos van indicando, por ejemplo, si fueron en escala Mercalli o en escala Richter incluso. Por lo tanto, las magnitudes son bajas y es una de las razones por las cuales tal vez no alcanzamos a percibirlos. Si ustedes ingresan al Centro Sismológico Nacional todos los días, se van a dar cuenta que este es como el promedio de sismos diarios en realidad, solamente que, como ya les mencionaba, muchos de ellos no los alcanzamos a percibir. Pero Chile está constantemente produciendo o siendo afectado por diversos tipos de sismos. No está de más decirlo, en el ranking de los sismos más fuertes del mundo, Chile tiene dos puestos importantes. Tiene el primer puesto con el sismo de Valdivia de 1960, que también estaba en una de las preguntas de la guía, que alcanzó los 9,5 grados Richter, el mayor sismo registrado en la historia de la humanidad. Y tenemos a Chile por acá con el sismo más reciente del 2010, que fue de 8,8 grados Richter. Acá algunas imágenes del sismo de Valdivia, imágenes del sismo del 2010, llamado el 27F, lo van a encontrar por ahí en la actividad de esta semana. Y bueno, en esta mini clase, que quería que fuera mini, ya llevo media hora hablando. Perdón por las divagaciones, es una de las primeras veces que hago esto. Se imaginarán que solo puse mi voz y no está mi cara y hubiese sido peor probablemente. Pero bueno, la actividad de esta semana en realidad se trata un poco de hacer un análisis de la memoria. Probablemente ustedes estaban más pequeños y pequeñas cuando ocurrió el último terremoto del 27 de febrero del 2010. Así que también es una instancia para que hablen con integrantes de su familia, de amigos, que tal vez fueran un poco más mayores y que tengan recuerdos más nítidos de lo que ocurrió en esa fecha. Y por eso la idea es que puedan descargar esta guía. Les insto a que puedan trabajar en ella o en las partes que les puedan interesar de ella. Recuerden que ahora las evaluaciones van a ser formativas. Siempre pueden enviar de vuelta lo que ustedes van a trabajar para que yo se los pueda retroalimentar y lo podamos conversar. Y siempre pueden dejar sus preguntas en el foro, que va a estar ahora siempre en la entrada al final de las actividades. Ustedes dejan su pregunta, voy a estar al tanto de lo que puedan escribir y tratar de responderles lo más pronto posible. Y bueno, una pregunta que no está en la guía, pero que sí está en la entrada de la página de segundo medio de esta actividad para esta semana, que espero que participen para que tengamos un colectivo de testimonios.
Si ustedes no lo recuerdan, háblenlo, vuelvo a repetir, con familia, con amigos. Es una instancia probablemente de abrir la conversación hacia el resto de la familia. Dice, ¿en qué estaban tú y tu familia durante el 27F? Para darles como un puntapié y que quieran participar de esta actividad, quería contarles un poco en qué estaba yo el 27 de febrero del 2010. La verdad es que en esa fecha yo iba a iniciar el segundo año de la universidad, tenía algo así como 19 años. En esa época yo todavía vivía con mis papás, que habitan en la comuna, siguen viviendo ahí, en la comuna de Paine. Si alguien no sabe dónde queda Paine, puse un mapa referencial. Por acá tenemos Puente Alto, San Bernardo, Buin. Paine está ahí casi en el límite sur de la región metropolitana. Bueno, yo todavía vivía ahí, mis papás viven en una región sumamente rural. Y bueno, ustedes saben que evidentemente la magnitud del sismo en la región metropolitana no fue igual que en el lugar de origen, en Dichato, eh, en la región cercana a Cauquenes, por ejemplo. Pero aún así la magnitud fue sumamente alta en cuanto a la escala Mercalli y en cuanto a la destrucción. Yo que tengo algunas imágenes que rescaté. Este es como el sector donde viven mis papás, en Colonia Kennedy. No preguntan por qué se llama así, eso puede ser una historia para otro video. Pero este fue el grado de destrucción. Los pasos sobre nivel sobre los cuales pasan los autos, la verdad es que se vinieron abajo, se vinieron al suelo. La carretera 5 Sur quedó completamente cortada producto de esto. Los autos se tuvieron que desviar por los cerros más cercanos que no estuvieran dañados, por este pequeño sector donde viven mis papás, que tenían como algunas calles muy chicas. Se colapsaron con automóviles en ese momento, producto de la destrucción. Bueno, acá tengo otra captura, las carreteras quedaron completamente destruidas. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad era de noche, ustedes lo recordarán tal vez, si no, era más o menos a las 3:30 de la mañana. Yo estaba durmiendo en realidad y recuerdo que empezó este gran sismo, un ruido muy grande, muy extraño, probablemente una de las primeras ondas, ¿no? PUS, que se liberan. Y bueno, yo en realidad me quedé un poco atrapada, se me cayó el librero encima de mi pieza, me sentí en realidad un poco traicionada por mis propios libros, nunca les he contado esto, pero me encanta la lectura, entonces en esa casa yo tenía un pequeño librero con todos mis libros, se me cayó encima y me quedé atrapada ahí hasta que terminó, no pude salir. Pero bueno, el sismo fue sumamente intenso. En la casa de mis papás incluso quedó como una especie de mini falla que cruzaba de un extremo a otro, que dejó la casa así como casi dividida en dos partes en el suelo. La puerta no se podía cerrar porque quedó como todo desfasado un par de centímetros y en realidad en otros sectores de la localidad fue completamente desastroso. Había una escuela que estaba ahí desde hace mucho tiempo atrás que en realidad se vino al suelo. En la actualidad esa escuela no funciona, se destruyó completamente, la convirtieron en un parque. Y vuelvo a mi punto inicial. ¿Por qué les menciono esto? Porque justamente la escala Mercalli que mide destrucción y percepción de la gente nos da indicio un poco de esto. O sea, Paine, por ejemplo, es un lugar en la región metropolitana que está ubicado sobre muchas napas. Las napas son estos lugares donde podemos encontrar agua debajo de la tierra. Cuando tenemos estos lugares con agua debajo de la tierra se produce un fenómeno que se llama licuefacción. Ustedes pueden buscarlo después más en detalle, pero prácticamente es una combinación de agua con roca, con gravilla, con grava, que hacen que prácticamente, y este no es un término que me apodere de él, sino que me lo dijeron una vez en una conferencia de también dinámica de la Tierra, es prácticamente como vivir encima de una jalea. Por lo tanto, el movimiento fue sumamente intenso. Ustedes pueden buscar estudios, se hicieron de hecho estudios específicos de lo que pasó en Paine y en Buin, la comuna aledaña, porque el desastre fue sumamente alto. O sea, además es una comuna rural, son comunas rurales, por lo tanto las casas son de adobe y se en realidad destruyeron completamente. El grado incluso fue entre 0,5 y 1 más fuerte que en la región metropolitana en sí mismo. Y bueno, los grados de cada una de estas escalas no son lineales, por lo tanto un grado es muchísimas veces más que el siguiente. Así que en realidad quería contarles esto para darles puntapié y que ustedes después sigan contándome en qué estaban. En mi resumen, yo me quedé debajo de los libros que tanto amaba hasta que pude salir desde ahí. Mi localidad como todo completamente destruida, se vinieron los puentes abajo, los colegios abajo. En la actualidad esto ya está un poco más reconstruido, pero es parte de la memoria colectiva. Así que yo les invito a participar de esta actividad. Si tienen dudas, pregúntenlas en el foro, escríbanme. Perdón por los errores de este video. Es el primero que hago de tanta extensión. Esperaba que fuera una mini clase, parece que no lo fue.
Así que nos estamos viendo próximamente. Saludos a todos y a todas.